Hola, espero que ya tengan su bebida favorita, su antojo favorito, porque aquí comienzan las 11. Hoy quiero presentarles a alguien que cuando la conocí me empezó a enseñar un montón de cosas que yo pensé que medio dominaba, pero realmente no. Ella se llama Laura Vázquez Roa, ella es antropóloga feminista, activista por los derechos sexuales y reproductivos y trabaja en temas de migraciones, derechos de las mujeres y periodismo. Lau, bienvenida a las 11, ¿cómo te ha ido? Hola Silvi, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo te conocí a ti trabajando en una revista, trabajamos en la revista Playboy y ahí yo tuve el chance de que tú me enseñaras un montón de cosas en cuestiones de género, de feminismo y bueno, muchas otras cosas más. Y además nos gusta Shakira a las dos. Eso es un dato importantísimo que hay que tener. Nos encanta. De hecho, hoy estaba oyendo Shakira para preparar esta entrevista, Laura. Me siento muy honrada que hayas escuchado a Shakira hoy. Y por eso, Lau, quiero que hablemos de unos temas que creo que, así como yo he ido aprendiendo, siento que todos en general debemos aprender. ¿Por qué? Porque el mundo está evolucionando. No importa en lo que creamos y dónde estén nuestros puntos de vista, creo que es importante siempre aprender cosas nuevas. Y entre eso está todo el tema de género, de la comunidad LGBTI, del feminismo, porque uno conoce es la puntica del iceberg, la verdad. Claro, recuerdo que cuando nosotras hablábamos y justamente nos centramos dentro de este tema del género y de las identidades de género y demás, porque es un tema que no podemos dejar de lado, es un tema que no tenemos que pensar que solamente le pertenece y solamente debe saberse en unas poblaciones específicas, sino que hace parte de nuestra sociedad también para entendernos mejor entre seres humanos. Entonces, sí, de acuerdo, creo que aquí hay dos temas grandes que se complementan, que aunque cada uno tiene un desarrollo particular, tiene relación y es, por un lado, todos los estudios y el activismo y las reivindicaciones de la población LGTBI o población OCIGD, o SIG, que es una nueva sigla que ya ahorita la miraremos, y por el otro lado también está pues los estudios de género que incluyen también toda la parte de derechos de las mujeres y el feminismo, por supuesto que también, digamos que ha sido como la gran raíz de donde han surgido todos los estudios de género. Entonces, creo que hay ahí varios temas por tocar, pero sí, básicamente la idea es que esto no es una cosa que debe ser marginal, que debe ser de un nicho de personas, no es solamente algo teórico, no es algo por allá lejano, sino que es una forma de entender el mundo y sobre todo el mundo que estamos viviendo actualmente. Claro, porque además, mira que cuando comenzó Queer Eye, esta serie de Netflix, en uno de los capítulos, uno de los Fab Five, pues de los personajes de los Queer Eye, él en algún momento confesó que él siendo gay no tenía muy claro el tema de la comunidad LGBTI y no entendía muy bien el tema trans, no entendía el tema, o sea, muchos temas, y él decía, yo la verdad sí debería saber esto, porque además hago parte de esa comunidad, yo debería aprender, pues porque no es solo ser gay y ya. Y siento que si a él le pasó, imagínate cuántas otras personas no están entendiendo bien de pronto el mundo a su alrededor, personas que de pronto ni siquiera están entendiendo lo que les está pasando, que digamos Sam Smith fue muy abierto frente a eso y él dijo, listo, yo siempre he sabido que soy gay, mi familia siempre lo ha sabido, pero ya grande y después de hablar con muchos especialistas, entendí que además de gay, yo me identifico como una persona no binaria y abrió la puerta a muchas otras personas a decir, ¡ah! Ve, de pronto esto es lo que me identifica a mí. Y por eso me parecería súper chévere, Lau, que arrancáramos definiendo qué significa esa sigla, que mucha gente la ve, De que acuerdo. mucha gente dice, ay, bueno, sí, esa comunidad, o ay, el arco iris, o muchas otras personas de pronto quieren abogar frente a esto y dicen, sí, el amor es amor y el arco iris, pero no tienen ni idea de qué están hablando. Sí, de acuerdo, creo que hay ahí todavía mucha desinformación y como tú lo mencionas, no nuestra orientación sexual ni nuestra identidad de género nos garantiza saber de ciertos temas, es decir, no por ser una persona lesbiana, por ejemplo, necesariamente está inmersa en todo esto porque esto es un conocimiento que se aprende
Por supuesto que muchas personas, pues dependiendo de su identidad, se van a sentir más interesadas en aprender, pero sí es algo, lo que, como decíamos antes, que es un conocimiento que deberíamos tener todos. Entonces empecemos diciendo que los estudios de género son los estudios para revisar y conocer un poco mejor esa gran diversidad y pluralidad del género, que no está solamente dedicada exclusivamente a pensar el mundo entre lo masculino y lo femenino, entre hombre y mujer, y pare de contar, sino que está muy atado al movimiento feminista, sobre todo en los años 60 y 70, donde se empiezan a preguntar pues por una, desde diferentes disciplinas, desde biológicas hasta por supuesto de las ciencias sociales, de las humanidades, sobre qué es esto del género, ¿no? Y entonces ahí, digamos que también respondiendo a lo que estaba pasando como movimiento social con una población diversa sexualmente, empezó a verse la necesidad de entender que el género es más amplio de lo que nos lo han enseñado y de lo que todavía generalmente aprendemos. Entonces, hay una sigla que es muy común, que digamos que es la que en los últimos años se maneja más, que aparece también en nuestra constitución, en nuestra jurisprudencia y demás, que es la de LGBTI. LGBTI se refiere a la población lesbiana, gay, bisexual, trans, y hay una sigla, una I ahí al final, que es intersexual, pero que tiene, digamos, ahí un carácter político distinto, porque como yo se lo aprendí a Elizabeth Castillo, que es una feminista pues muy conocida aquí en Bogotá y demás, ella lo que dice es que dentro de esa lucha, porque ella hizo parte de esta lucha por los derechos de la población LGBT en Colombia, la I fue casi como una apuesta, una inclusión por parte de la Corte Constitucional, y está bien que esté ahí, pero digamos que de las personas intersexuales no es que existiera, por lo menos en ese momento, un movimiento tan grande. Por supuesto, esto también han pasado las décadas y los años, y esto ha hecho que haya declaraciones como la que tú dices y mencionas de Sam Smith acerca de lo no binario. ¿Qué es eso de no binario? Por favor. Sí, es pensar que el género no es blanco y negro, no es masculino y femenino, no tengo que identificarme o no todas las personas tenemos que identificarnos con uno o con otro, sino que hay personas que deciden, yo no me siento identificada en una sola de estas casillas, con que a mí me digan qué es lo masculino o qué es lo femenino, porque también pensemos que socialmente está muy arraigado que identifiquemos ciertas características con cada uno de esos géneros, ¿no? Entonces, lo típico, que lo masculino es valiente, fuerte, tiene hasta colores, es que es hasta ridículo, ¿no? Como que hay un montón de patrones y de reglas explícitas y otras implícitas sobre lo que es ser lo masculino y ser hombre, y luego sobre lo femenino y ser mujer. Hay dentro de este tránsito y digamos de esta construcción de las comunidades y bueno, más que de comunidades como de la población sexualmente diversa, se habla ahora, por ejemplo, de una sigla diferente, más en unos términos, digamos, más técnicos, pero no por eso significa que muy posiblemente en un par de años ya estemos hablando de esta sigla, y es el término OSIGD, O-S-I-G de gato y D, que significa orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esa me gusta más, de hecho. Ajá, exacto, es como traspasar justamente por esto para no encasillar en o lesbiana o gay o bisexual, sino es orientaciones sexuales e identidades de género diversa, y se usa así, población o SIG. Ah, bueno, esa me gusta, esa nueva sigla, y creo que la voy a empezar a usar más, porque siento que también dentro del tema que yo soy lesbiana, pero tú eres bisexual, pero es que, ¿cómo así que entonces tú eres no binario, pero entonces eres gay? Y ahí es donde entra esta confusión y este cambio, como que los cables un poco se cruzan. Y yo entiendo que a la gente le pase, y creo que a todos nos ha pasado, que pues no entendemos nada y decimos, pero, ay, sí se inventan pendejadas y ahora entonces es que no es una cosa ni la otra. Y yo siento que todavía estamos en un punto, todos, no vamos a hablar de generaciones, porque siento y he hablado con personas que para los más jóvenes serían los boomers, pero hay boomers que lo tienen más claro que cualquier centennial y que les parece Sí, hasta sí, estoy de más, acuerdo. les parece hasta más normal y lo hablan tranquilos. Y de hecho conozco, una amiga mía me decía que su papá, ellos son chilenos y pues Chile es una población muy, muy conservadora. Y ella me decía, mi papá siempre, o sea, como que ya se abrió a eso y quiere aprender, pero nos cuesta también encontrar esa información y cómo aprenderla. Porque de Sí. hecho, hoy yo puse un tweet y siento que es algo que
más allá, o sea, si usted hace parte de esta población, debe saber, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco sobre todo el tema de las mujeres, pero siento que no es una pelea solo de esa población, sino de todos, de entender, porque de pronto yo como mujer heterosexual, cis, que ya quiero que me expliques qué es eso, también puedo pararme y decir, no, es que yo siento que si tengo, no sé, si mi mejor amigo fuera Sam Smith, pues es que yo ahora sé lo que él está pasando, lo que está entendiendo y también como por un tema psicológico y social es súper importante, como de Claro, comprender el por sí, como de qué. empatía también. Exactamente. Entonces, hablemos qué significa cis, porque la primera vez que tú me dijiste cis, yo me volteé y te miré y te dije, ah, ¿eso qué es? Y yo soy cis. Sí, Bueno, ¿cómo pues así? creo que antes de responder esa pregunta tengo que hacer un paso atrás y es Ujú. hacer una definición de algo que tú ya mencionaste y es las diferencias entre la identidad de género y la orientación sexual. Ajá. Entonces, empecemos por entender que el género, esto que decimos de lo masculino y lo femenino, no está asociado con el cuerpo, no es algo natural, no es algo que venga predeterminado por la genitalidad con la que tú naces, por los genitales con los que naces, sino que es una construcción sociocultural que ha tenido dentro de, en este caso, la sociedad en la que nosotros vivimos. Ujú. Generalmente a eso se le meten dos casillas, lo que decíamos, lo masculino y lo femenino. Ahora vemos que hay personas que se denominan disidentes del género porque dicen yo no me quiero encasillar en solamente lo masculino, solamente lo femenino, y ahí es cuando se habla de ser no binario, ¿no? Porque pues Ajá. esta paridad entre lo masculino y lo femenino es eso. Luego Ujú. está entonces la idea de la identidad de género, que es la percepción que tiene la persona de sí misma sobre su género. Eso no necesariamente tiene que ver, como digo, con las características físicas de su cuerpo o sobre los genitales que tenga, sino que se construye. Y esa identidad de género luego se expresa, es como una expresión del género que ya así es como lo ves. Entonces, Ujú. yo quiero utilizar tacones, yo quiero maquillarme, y esa es la expresión del género que yo quiero tener y mostrarle a la sociedad y con la que me siento cómoda. Ok. Por ejemplo, entonces mi identidad de género es que yo me siento mujer, me asocio con lo femenino, por ejemplo, y utilizo ciertas características de lo que para mí se construye de la forma en la que yo decido el género. Eso es distinto de mi orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Pues la atracción que yo siento hacia las otras personas en términos afectivos, emocionales y sexuales, que puede ser de otro género o del mismo género del mío. Entonces, ahí es cuando se empieza no a complicar, sino en el sentido de que sea grave, sino que sea más complejo de lo que nos enseñaron, que era uno o Claro. dos y ya está. Sí. Entonces, eso, si yo soy, ahí viene el término de lo cisgénero y lo transgénero, si yo nací con vagina, me enseñaron y me socializaron como mujer y yo me siento cómoda con eso, yo me siento que de verdad me siento bien y me siento mujer, significa que yo estoy conforme y que siento que mi genitalidad y mi identidad se asocian con lo que a mí me dijeron socialmente, yo soy una mujer Ujú. cisgénero entonces, ¿sí? Y lo Ok. cisgénero es un prefijo que significa del lado de, y hablar de cisgénero hace referencia entonces a las personas cuya identidad de género está alineada con esa genitalidad. Yo me considero mujer, socialmente a la mujer se la asocia con vagina, entonces yo me considero una mujer cisgénero. Ok. ¿Cuál sería como lo contrario a esto? O la otra parte sería lo trans, porque lo Ujú. trans es llevar esta no alineación, no porque sea antinatural o lo que sea, que es como nos lo han querido vender, sino Sí. simplemente porque yo no me considero que, aunque yo nací con vagina y me empezaron a decir que yo iba a ser mujer, yo no me siento cómoda y siento que mi cuerpo, yo soy realmente más parecida y me gusta identificarme como con lo masculino. Entonces yo hago el tránsito y ya no me considero una mujer cis, sino me considero un hombre y puedo ser un hombre trans o una Claro. mujer trans cuando hago el proceso en el otro sentido. Ok. Entonces, Silvi, como que muchas de las personas que nos van a escuchar seguramente son personas cisgénero. Ujú. Es una categoría pues que aunque no es tan nueva realmente hasta ahora es que se habla mucho más, pero es también para poner en una balanza que lo trans no es algo raro y extraño y demás, sino simplemente es la contraposición a que unas personas son cisgénero y otras personas son transgénero. Es Claro que, básicamente y que es eso. súper importante también como aprender esas diferencias, por lo que yo te decía, como que siempre se habla de ellos, de esa población, y pues todos como sociedad hacemos parte del mismo sistema, por así decirlo, y está bien que todos tengamos como nuestros, como nuestros tags un poco.
Entonces, mira, sí, yo Ujú. soy una mujer cis y tú puedes ser un hombre trans y eso ya está bien. Ahí entra Ujú. un tema que me parece muy, muy interesante y es qué pasa, y lo he oído y al principio también es difícil de entenderlo, y que creo que la conversación más pública que ha existido fue cuando Bruce Jenner hizo su cambio trans Ujú. a llamarse Caitlyn Jenner. Y entonces hay mucha gente dice como, bueno, ok, pero entonces, ¿cómo así? ¿Ahora le gustan los hombres? No, él cuando era hombre le gustaban las mujeres y siempre fue súper claro que le gustaban las mujeres y cuando hizo su transición dijo, es que a mí nunca, ¿cómo así? A mí los hombres pues son mis amigos, pero a mí como lo que yo me siento atraído siempre ha sido por las mujeres. Y ahí la gente queda como, ah, como un meme, como, ¿cómo así? Sí. O sea que ahora eres trans, pero entonces eres lesbiana, ¿cómo así? Hasta donde yo entiendo, pues sí, básicamente, ese tránsito también puede llevar a que pueda existir ese tag cambie y se ponga otro diferente. Sí, claro, o sea, básicamente esto es pensar que el género es fluido, que Ujú, no hay nada establecido, que si naciste de cierta manera, hasta el fin de tus días vas a ser de cierta manera, que yo creo que esa es una de las cosas que le pueden chocar a las personas como que no se acercan a estos temas y tienen de pronto una mirada más tradicional sobre la sexualidad y sobre la identidad de género porque creemos que somos los mismos durante toda nuestra vida, pero realmente ujú, no. Las personas transgénero sienten una disonancia entre el sexo que se les asignó al nacer y la identidad de género que tienen, entonces el ejemplo que hace es perfecto, es como esta persona nació con una genitalidad asociada a lo masculino, con un pene, y lo que dice es como yo siento que me siento, soy una mujer, psicológicamente yo me siento una mujer y demás, lo que hace es el tránsito, por eso es esto trans, que es ujú. la transición hacia el otro género, y se identifica de esa manera, pero eso, otra cosa, y ahí era la diferencia que hacíamos, es hacia quién me siento atraída, ¿no? Hacia quiénes me gustan, cuál es esa orientación sexual y emocional y afectiva que siento hacia las otras personas. Y ahí la gama nuevamente es amplia, pero Sí. básicamente no es una, o sea, no es una consecuencia de que entonces ahora que es mujer trans tengan que gustarle las personas que sean masculinas, no necesariamente, pueden seguirle gustando las personas asociadas a lo femenino, mujeres trans o mujeres cis por igual. Ahí, Lau, entra algo que siempre he tenido en la cabeza y que creo que, bueno, no siempre, pero que últimamente como que lo he pensado y que siento que podría pasar, no sé si tú me puedas corregir, es, así como estamos hablando y como siempre lo hemos puesto, es con la población LGBTI o como nos decías ahorita, esta otra sigla, Uh -huh. podría pasar que una persona heterosexual se identifique como no binaria. Sí, digamos que la heterosexualidad, que sería esa atracción hacia las personas de tu otro género, ¿no? Que es como Ujú, la mayoritaria y la que nos han enseñado, se representaría que una persona que nació siendo y socializada como hombre, entonces para simplificarnos la vida diríamos que un hombre, sí. le gustarán las mujeres, ¿no? Y esa es la heterosexualidad que realmente entonces quienes se consideran como no binarios, Ujú, lo que están es revisando su identidad de género, no se clasifican dentro de una o de la otra, pero generalmente la heterosexualidad, a pesar de que sea atracción, sí está muy encasillada por ser la normativa, por ser la hegemónica, por ser la más común, está muy encadenada a que te gusta solamente lo otro. Entonces, aunque son dos cosas distintas, y digamos que de alguna manera para responder a tu pregunta, uno diría que una persona que solamente le gustan ciertas personas, digamos, opuestas a su género, podría también tener fluidez en su género, podría pasar, pero generalmente las personas cuando están haciendo estos tránsitos y cuestionándose sus identidades de género, también están abiertas a pensarse su orientación sexual. Eso claro. también pasa y digamos que es justamente como esa, por eso muchas personas se autodenominan disidentes del género y al ser disidentes del género también se cuestionan su relación y su atracción hacia los otros. Hay algo que me gustaría que habláramos, Lau, y creo que las mujeres en determinado punto hemos llevado un poquito más la ventaja, sobre todo por el tema del feminismo, y creo que muchos hombres también por toda la normatividad social pueden sentirse como oprimidos frente a eso. Y es que las mujeres frente a todo, pongámoslo en términos de moda, las mujeres en algún momento de la historia dijeron, ¿saben qué? Nos mamamos de eso, el usar falda y vamos a empezar a usar pantalones y lo vamos a hacer. No, pero es que los pantalones son solo para los hombres. No, nos vamos a poner pantalones. Las mujeres en algún momento dijeron, me mamé del brasier, entonces voy a no usar brasier.
O otras decimos, mira, yo no me tengo que maquillar todos los días, maquillarse no significa que a mí me quite mi lado femenino en maquillarme, pero siento que por el lado masculino, y esto yo no he encontrado un hombre que no sea gay o que no sea queer, que se sienta cómodo y me pueda decir, ¿sabe qué? Es que a mí me encantaría ponerme una falda. Pero eso no significa que yo deje de ser, pongámoslo en términos de cis, yo soy un hombre cis heterosexual, pero es que a mí me gustaría echarme pestañina porque es que de pronto siento que mis pestañas se verían más lindas. ¿Tú no sientes que ahí sí podría existir una desventaja frente a todo este tema de el machismo y el feminismo frente a estas como expresiones? Sí, o sea, yo creo que, a ver, y eso lo han desarrollado muchas intelectuales feministas, y una de esas es Rita Laura Segato, que es una intelectual argentina, y es que ella habla de algo que se llama el mandato de la masculinidad. ¿Sí? Ujú. Entonces, esta idea que la palabra a algunas personas les parezca muy rara o les parezca fea, que es el patriarcado, es pensar que hay unas estructuras en donde nosotros hemos sido criados, ¿no? Hay unas formas de comportarse socialmente, unos valores y unas normas que son patriarcales. ¿Esto qué significa? Que de entrada generan una desigualdad entre hombres y mujeres. Sí. ¿Y qué es lo que dice esta intelectual argentina? Y ella dice, el patriarcado nos afecta a todos, no por igual, es decir, las mujeres sentimos el patriarcado de formas más duras porque pues hay una desigualdad en todos los aspectos de la vida. En estos últimos años se siente muy fuerte la violencia hacia las mujeres, Sí. feminicidios, acoso, abuso, en fin, o sea, todo esto pasa y nos afecta, pero eso no significa que los hombres tampoco, o sea, como que estén fuera de esto, porque el mandato de la masculinidad, de ser fuerte, valiente, el que paga todo, el que Mm. es exitoso, el que no tiene sentimientos, el que tiene que su masculinidad tenerla de cierta manera, o si no, entonces ya no es masculino, ya no se es hombre o se es menos hombre, pues eso también significa que los afecta. Aunque los efectos son desproporcionados, es decir, una cosa es que de pronto te sientas mal y no te permitan ponerte una falda, y otra cosa es que te asesinen por ser mujer, ¿no? Que son Claro, esta claro. definición de los feminicidios. No significa que esto no sea grave, porque eso significa también que los hombres que quieran renunciar a eso o que quieran salirse un poco de esa norma son considerados traidores, ¿no? Como el traidor Sí. a la norma heterosexual, patriarcal, hegemónica y demás. Entonces sí, o sea, estaría de acuerdo en decir que también los afecta, que en este tipo de cosas como de la expresión, de construir identidades, las mujeres podemos tener muchas más libertades, pero como en todo, siempre varía de donde estés, no son lo Ujú. mismo las mujeres en las ciudades que las mujeres en las áreas rurales, que las mujeres afro, que las mujeres indígenas, porque también esto pues varía constantemente, pero sí, sí diría que también los afecta a los hombres, y creo que es una cosa también dura, porque bueno, ese es un ejemplo el del vestirse y demás, pero pues está esta parte emocional, Claro. hay como muchas cosas asociadas a la violencia, pues de los hombres, ¿no? Por ejemplo, la idea de la violencia que las mayores afectadas por el patriarcado son las mujeres, es decir, hay muchas mujeres que mueren porque son asesinadas por hombres, pero también los hombres se matan entre hombres, ¿no? Y Mm. porque es este mandato de la masculinidad de demostrar en población vulnerable económicamente, es de meterte en la pandilla, de llevar el sustento a tu casa, entonces ahí también de tener las más altas tasas de suicidio pasan entre hombres, los accidentes de tránsito generalmente son protagonizados por hombres, las guerras generalmente tienen mucha más población de hombres que de mujeres, y todo esto es porque pues también esta misma masculinidad los mata y les hace mucho daño. Claro, y digamos que por eso te pongo el ejemplo como tan light de cosas de moda, pero que siento que igual a partir de esos ejemplos como que muchas personas pues sí lo pueden entender. A mí me parece muy curioso y que de hecho me ha gustado de alguna manera es ver a un personaje como llevándolo al mundo también del entretenimiento como un Harry Styles o un Bad Bunny, siendo súper diferentes cada uno, pero que ambos con detalles muy chiquitos han empezado a romper como esos estereotipos de Bad Bunny dice, ay, a mí me gusta hacerme las uñas y pues me las voy a seguir haciendo porque es que a mí me gusta, porque me siento cómodo, porque me siento arreglado y hacerme las uñas no es solo el manicure, sino me las pinto y porque sí, porque quiero. O Harry Styles se pone como prendas muy femeninas, pero que igual tú lo ves y él nunca ha dicho y siempre le han preguntado abierta, pues le han preguntado de frente como, venga, pero es que usted es bisexual y él se voltea y dice, ¿a usted qué le importa? O sea, no, es importante, Claro. necesita saberlo, que esa es otra, ¿no? También como esa necesidad Ujú. de, así como
sí es importante en temas antropológicos y sociológicos el tema de vamos a entender los comportamientos de las personas, también en esa individualidad y como en todo ese engranaje social, ¿de verdad te importa si ella es trans o no? ¿Te importa si él es gay o no? O sea, va a ser un ciudadano de segunda clase por alguna de las cosas que estamos hablando. Creo que eso también es como una evolución social importante a la que debemos llegar todos, ¿no? Sí, ahí, bueno, como que en estos dos ejemplos que tú dices, claro, como son personajes muy mediáticos, Mm, el impacto de lo que hagan es mayor, digamos que ahí creo que quienes deberían hablar frente a esto, pues sobre todo en el caso de lo de Bad Bunny y demás, pues son justamente las mujeres trans, porque venía toda la crítica, ¿no? Como de que entonces está apropiándose o enunciándose desde algo que no es y demás, pero digamos que ahí también pasa que eso por lo menos pone el tema de conversación y creo que ahí también genera cosas importantes claro. para discutir temas que normalmente antes nadie hablaba y parecían rarísimos, y entre más hablemos y más los normalicemos va a ser mucho mejor. Además, pues no era la primera vez que, así como tú dices, ¿no? Lo de las uñas y demás, que yo no creo, o sea, digamos que en esto lo que uno diría es que chévere que hubiera sido más bien una mujer trans la que salga y no él. ¿Por qué? Sí, o sea, como que si la cuestión es de apoyo a la Claro, comunidad, pues chévere que pongas más bien a una mujer trans a bailar ahí y demás, pero eso es otra discusión. claro. Pero chévere que se discutan también las ideas tan encasilladas del género. Y también lo que tú mencionaste me parece súper importante, y es que somos un poco abusivos en pensar que porque una persona es disidente del género, es decir, que no se encasilló en que le dijeron que era hombre y iba a permanecer como hombre toda la vida, sino que hizo su tránsito a ser mujer, entonces queremos saberlo todo. Desde esa Mm. pregunta incómoda, y yo lo he hablado con varias amigas y conocidas trans, y es como esa pregunta incómoda de si te operaste o no, de si tienes todavía pene o no, y Sí. es algo que tú no le preguntarías a otra persona, ¿no? O sea, es muy grosero meterte en un aspecto tan íntimo de la vida, como preguntar estas cosas, o a quiénes son las que te gustan, y entonces cómo Sí. lo haces, o con la bisexualidad que es tenaz, ¿no? Pero qué tanto porcentaje te gustan los hombres y qué tanto las mujeres y demás. O sea, hay una serie de preguntas muy poco polite, o sea, es como, por Dios, que a uno le da pena y la gente las hace, y es, no, primero, respeto. Si alguien te abre la puerta y te quiere compartir su experiencia, pues Exacto. pregunta, pero para Sí, educarte hay mil fuentes, no ir allá a sí. hacer pasar un momento incómodo a nadie. Igual creo que es normal y siento que es como la manera harta como se hace, pero sí muchas personas lo que pasa es que no tienen el tacto de cómo hacerlo. Pero si usted tiene un amigo y de verdad una amiga y que cumple alguno de estos requisitos de los que estamos hablando, o ni siquiera, pongámoslo en el término de hombre, mujer y volvámonos a lo básico. Cuando los hombres le preguntan a las mujeres acerca de la regla, no te voy a decir, pero si es alguien ya muy cercano, yo no tengo ningún problema en explicarle realmente Claro, qué pasa, pero te tienen que abrir sí. esa puerta. No la abras a las Sí, sí, patadas, por sí. favor. Total, o sea, chévere la curiosidad, pero es que desafortunadamente muchas veces esa curiosidad está enmarcada en prejuicios. Entonces las preguntas son incómodamente groseras, ¿no? No solo incómodas porque Sí. sea un tema tabú o algo así, no, sino es porque es un tema íntimo, y luego ya viene esto pues de la gente como súper imprudente y demás. Pero sí, como volviendo al tema de cómo sean estas figuras públicas, o Sam Smith, que también sale como en su expresión de género, que se ha enunciado queer, no binario y demás, y es Ujú. muy criticado. No es que sean los primeros, hay otros artistas que ya lo han hecho Claro. antes, que han utilizado como unos alter egos, o ellos mismos unas expresiones de género diferentes. Entonces no es una gran novedad, pero claro, en este momento tan mediatizado en el que todos creemos que tenemos el derecho a opinar, No, y además no, además ahí el tema es que, ¿quién ha dicho que Sam Smith dice que él fue el primero? Eso son también vainas de la sociedad de, o lo de Bad sí. Bunny. Ay, es que Freddie Mercury se disfrazó primero. Pues es que nadie está diciendo que quién lo hizo primero o no. Sí, Bad sí, sí, el Bunny. video no es sobre que lo hizo primero uno que lo otro. Exactamente. Y ahí, de hecho, hablando de eso, que también yo te quería hacer esa pregunta, porque siento que muchas personas tampoco entendemos muy bien el tema entre trans y drag. Algo de mi vida y que hace parte de mi religión es ver RuPaul's Drag Race. ¿Por qué? Porque Sí, se encanta. aprendo, ¿no? Porque me gusta un montón, que son unos tesos maquillándose y en el tema, pero también aprendo un montón. De hecho, mi esposo a veces se sienta conmigo y él me hace preguntas que me parecen además súper honestas y me dice, pero no entiendo, ven, ¿cómo así? Ellos hacen esto, esto y esto, pero por esto, esto y esto, y yo le digo, claro, fíjate lo que están haciendo. O sea, ese tipo de programas uno no cree y son súper educativos. Sí, Que vi mucha gente criticando lo de Bad Bunny y yo siento, y él de hecho después salió a decirlo,
decía, venga, es que yo no pretendo ser trans, yo estaba haciendo era un drag y como lo entiendo yo, como Silvana Gómez es un poco, y por eso pongo el ejemplo de RuPaul's Drag Race y que ellos en este programa dicen, acá somos gays, pero nosotros no somos trans, somos drags, que es que nos dedicamos a esto y hacemos un espectáculo a partir de esto. ¿Cuál es esa diferencia, esa delgada línea? Porque siento que se ha perdido, se ha como mimetizado, como que para muchas personas es lo mismo. Eso que, o sea, por ejemplo, programas como ese ponen, o sea, no debe quedarse allí, pero ponen el tema en discusión dentro de un público mucho más amplio, entonces siempre está bueno como que pasen estas cosas. Dentro de la T de esa sigla, digamos, más común de LGBTI, la T dice trans, pero la T pueden ser varias cosas, ¿no? Entonces está lo transgénero, las personas transgénero, o las personas transexuales, los travestis, ¿sí? Entonces, están muy relacionadas, pero no necesariamente significan lo mismo. Pero en lo que sí tienen relación es como esa intención de hacer el tránsito hacia el otro género o hacerle esos coqueteos al otro género. Claro. Por ejemplo, pues que ahí ya implica hacer pues la transición hasta de la genitalidad, ¿no? Como tener cirugías para lograr esa afinidad, tomar hormonas y demás. No necesariamente hay personas trans que eso ha sido otra historia, que no lucen como nos imaginamos que deba ser una mujer, ¿sí? O sea, como que no necesariamente tienen que tener operados los senos, no necesariamente tienen que tener el pelo largo y demás, y aún así es trans, pues porque esto también es una identidad de género, entonces esa es una cosa. Pero por el otro lado está lo drag, y lo drag, como tú lo dices, y siento pues que ese ejemplo es clarísimo, es personas, en este caso son hombres muchas veces, pero pues no es una condición necesaria, son hombres gay que hacen como toda el performance de una exageración de lo femenino, ¿no? Que es esto drag. Entonces son una exageración de los rasgos en cuanto a tacones, en cuanto a maquillaje, en cuanto a expresiones, es como un arte, ¿no? Como que uno ya ve que toda esta transformación es un performance, esa es como la palabra con la que más lo asocio, pero no necesariamente esa persona vive su cotidianidad como una persona transgénero, porque pues no, como que es su personaje, su momento vestido de esta manera, hacen muchas de estas personas, entonces también hacen shows y demás, es como que es una parte muy viva de la comunidad gay, pero una vez terminas ese momento de vestirte y de entaconarte, de treparte, ¿no? Que es lo que ellos dicen, como te trepas en tus tacones, la trepada, ya listo, ya te bajas y eres otra persona, entonces sí, es una diferencia, una persona, un hombre que hace de drag no necesariamente es una persona trans, o sea, son cosas distintas. Lau, cuando arrancamos tú explicabas algo que me parece muy importante y es hablar del feminismo, porque muchas personas dirán, ok, pero ¿qué tiene que ver el feminismo con todo lo que estamos hablando? Lo primero que tiene que ver, y por lo cual tú me invitaste, es por ser feminista y es, digamos que todos estos temas de la identidad de género y demás hacen parte de los estudios y del interés y de la curiosidad de muchos grupos feministas que durante pues esta ola del feminismo de los 60s y 70s que se empezó a cuestionar la igualdad y la diferencia, empezó a explorar este tema del género, pero muy enraizado desde unas bases feministas. El feminismo no es uno solo, no es que podamos hablar de las feministas o del feminismo, sino que hay feminismos en plural y hay personas feministas que se adhieren a una u otra línea del feminismo. Pero básicamente como que uno podría como desglosarlo en dos grandes partes. Hay feminismos de la igualdad y de la diferencia, ¿no? Como que hay unos feminismos más clásicos, como los más viejos. El feminismo es una corriente teórica y filosófica de hace 3 siglos, ¿no? Como que es la Ilustración y la Revolución Francesa y demás, esta idea de la igualdad, ¿no? Que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres. Eso pues por supuesto no fue inmediato, porque pues por esa misma, digamos, subordinación histórica de las mujeres frente a los hombres estos temas, o sea, era igualdad, pero luego veías que la igualdad no era tan igual para las mujeres, sí, no. Entonces aquí venía este discurso político tan fuerte, por ejemplo, de las sufragistas que buscaban el acceso al voto de las mujeres, la igualdad en pagos, el acceso a la educación, y nos damos cuenta que todo eso, aunque hubo grandes logros, no fue suficiente, ¿no? A tal punto que hoy todavía vivimos esa desigualdad, por ejemplo, en el pago por ciertas profesiones, cuando gana un hombre y cuánto gana una mujer en la misma posición. Y luego está una ola un poco más reciente, que es el feminismo de la diferencia, que es decir, ok, realmente reconocemos esta necesidad de que seamos tratados como seres humanos con los mismos derechos,
pero que reconozcamos también la diferencia. No somos lo mismo y sobre todo como para entender ese, como nivelar el piso, ¿no? Que esto es muy de los estudios de la discriminación, es como nivelar la base para que todos podamos alcanzar las mismas cosas y ahí nos damos cuenta pues que las mujeres están o hemos estado en una desventaja histórica muy grande. Pero luego dentro de los feminismos hay muchos, hay feminismos asociados pues a la ecología y a la economía, que son los ecofeminismos, hay feminismos decoloniales, hay feminismos lesbofeministas, sí, o sea, como que hay muchas Claro. opciones porque pues cada una, no somos un movimiento homogéneo, ¿no? Que eso también siento que es una cosa un poco patriarcal pensar que, ay, las mujeres se está peleando esta con otra, entonces no es tan feminista, no, es como, sí hay una ética feminista, que eso es muy bonito, el feminismo es una teoría, ¿sí? También es una actividad, es una cosa que uno lleva a la práctica, ¿no? Como que una vez tú te reconoces feminista, empiezas a ver el mundo, que es la metáfora que hacen de las gafas violeta, ¿no? Sí. Que es el color, el morado es el color del feminismo, y es como que tú te pones unas gafas y empiezas a ver, wow, el mundo es muy desigual y yo no me había dado cuenta, ¿no? Como que no somos tan enseñadas y Ajá. enseñados en esto. Entonces, es, digamos, la importancia de esas gafas violeta, de reconocer el mundo con esas desigualdades y sobre todo de luchar para que haya una justicia social en donde tengamos, pues no estemos en desventaja por el hecho de nacer mujeres. Ahí, Lau, y en estos días puse un tweet que siempre hay alguien que responde esos tweets de la manera que dan ganas como de, uy, idiota. Puse como, hola, soy blanco, el racismo no es conmigo. Hola, soy heterosexual, los derechos de la población LGBTI no me interesan porque pues no es mío. Soy hombre, entonces los derechos de las mujeres no me interesan. Y luego abajo puse, y luego se preguntan, y puse, y así, y se preguntan que por qué seguimos, por qué estamos como estamos. Yo he visto a mujeres feministas, y por eso me gusta que tú lo pongas y abras ese espectro, que de verdad sí tienen muchos problemas con el tema de los hombres. Pero yo quiero que tú me respondas como feminista, como activista. ¿Los hombres pueden entrar a jugar este juego? ¿Los hombres deben entrar a jugar este juego y entender qué es lo que está pasando también? Bueno, esa es una gran pregunta que ha suscitado muchos debates, no nuevos, o sea, esto es una cosa que las feministas se lo planteaban hace ya muchas décadas, pero a mí me gusta una posición como con la que me siento identificada, y es que así como hablábamos que esa norma heteropatriarcal, ese mandato de la masculinidad afecta a hombres y a mujeres, a nosotras nos afecta pues de una manera muy grave pues que tiene que ver con la subordinación hasta el tal punto que nos pueden matar por ser mujeres, pero que a los hombres también en esa medida yo diría que los hombres deben empaparse de estas cosas por su cuenta, no esperar a que su amiga feminista les dé cátedra, Sí. sino que si les interesa cuestionarse un poco, esto es justicia social, ¿no? O sea, si les interesa cuestionarse un mundo más justo, deberían hacerlo, pero sobre todo, y volviendo a esta intelectual argentina que mencionaba al principio, Rita Segato, ella lo que dice es, no, los hombres no son nuestros aliados, sino nosotras somos los aliados de estos, ¿no? Porque somos las mujeres las que nos hemos empezado a pensar esta desigualdad en el mundo que genera tanta desigualdad en general, ¿no? O sea, Claro. mucho hacia las mujeres, pero una desigualdad muy grande porque como que lo que te decía, el feminismo es una práctica política, es una ética de cuidado del otro, entonces abarcamos un montón de cosas y ahí es la invitación a hombres, métanse en esto no para ponerse el título de soy aliado o soy feminista, ¿no? Porque es ya luego lo que nosotros nos reímos un montón del feminista, ¿no? El que se cree así súper aliado y luego no se revisan sus prácticas, Sí. sino empieza desde las prácticas más tranquilas, amigo, como en tu grupo de chat con tus amigos donde solamente mandan, Viejas no sé, en bola. imágenes degradantes, no porque el porno esté mal, o sea, maravilloso que podamos disfrutar nuestra sexualidad, no se trata de ser moralistas, sino que hay un montón de situaciones donde la mujer es degradada en ciertas características como de tanto del porno como de la vida en general, y ahí los hombres calladitos, ¿no? Pero luego en sus debates públicos y como no, soy súper aliado, soy el más igualitario, entonces no, es cuestiónate las cosas de tu alrededor, de tu compañera de trabajo, averigua como si de verdad, si tienen la misma posición en el trabajo, que de pronto esta mujer esté ganando menos y cómo visibilizar eso. Sí, es más un poco como tener la atención que la desigualdad está en cosas que a veces son tan sutiles para ellos, pero que nosotras las vivimos profundamente. O sea, el tema del acoso, por ejemplo, es una cosa que nosotras nos lo vivimos hasta el tuétano, ¿no? O sea, nosotras sentimos la mirada, sentimos el roce con ciertas intenciones, pero como sobre esto los hombres no tienen experiencia, entonces les parece que eso es un mito y no existe. Entonces es un poco ser más sensibles y perceptivos
Y más que ponerse una etiqueta de feminista o aliado, es revisar su entorno y sobre todo confrontarlo en los espacios donde es más difícil. Yo sé que es difícil, o sea, si yo soy hombre y tengo un montón de amigos súper machistas y demás, no va a ser fácil si yo llego y digo, hermano, no mande esto, o hermano, revísese un poco porque te van a juzgar, no es tan fácil, pero intentarlo por lo menos es una acción más concreta que solo ponerte un título y una etiqueta de feminista. Lau, para terminar, quisiera que habláramos de algo que es muy importante para las mujeres y para la sociedad, y son los derechos de nosotras de tomar nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra reproducción, y que así no creamos, involucra a todo lo que estamos hablando desde el principio. Sí, ese es, o sea, ese es el tema que a mí, digamos, me apasiona más en este momento, y es el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque los derechos sexuales primero son diferentes, o sea, una cosa es el derecho a que tu sexualidad sea vivida en pleno goce de tus derechos, a decidir cómo, cuándo, decir que sí, decir que no, a qué edad quieres empezar, en qué momento ya no quieres más, sí, o sea, todos esos son los derechos sexuales. Y luego vienen los derechos reproductivos, que son en qué condiciones te quieres reproducir o no reproducirte. ¿Y por qué son importantes y son como tan centrales en esto que hemos hablado? Y es en que básicamente hablan de la autonomía de las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y es sobre nuestro cuerpo donde han caído la mayor cantidad de opresiones, porque entonces se nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos vestirnos, cómo debemos reproducirnos, a qué edad debemos estar casadas, en fin, o sea, como que hay una serie de mandatos sobre las mujeres que son muy duros, y eso nos pone entonces en un panorama en donde la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho, por ejemplo, a no reproducirte, del derecho a abortar de una forma segura, que no te mueres por ir a abortar en donde no estaban las condiciones de salud para que eso ocurriera, es una lucha por el derecho a decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Si tú quieres decir cuántos hijos vas a tener, si quieres, si no quieres, cuántos, con qué tiempo espaciado el uno y el otro, y no simplemente reproducir y reproducirte y tener hijos e hijos e hijos sin control, no porque la maternidad esté mal, la maternidad es maravillosa, pero tiene que ser deseada. Entonces son como esas cosas que son clave, que son tan normalizadas porque tenemos como una glorificación de la maternidad como que fuera el único camino de las mujeres, que eso hace que sea muy difícil cuestionar estas cosas, y ahí nos encontramos que la pelea es muy dura. O sea, hay grupos que se encargan en términos económicos, es decir, tienen financiación y demás para hacer campañas y para hacer 20.000 cosas que básicamente buscan atacar la autonomía de las mujeres, y ahí hay una cosa muy hipócrita, ¿no? Porque uno se da cuenta que realmente lo enmarcan en esta idea de supuestamente de la protección de la vida de los niños, ¿no? Particularmente en el tema del aborto, pero uno se da cuenta que hay una gran hipocresía, porque el bebé que les importa es el que está dentro del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, una vez nace ya ese no me importa, y ahí uno ve la desigualdad y la pobreza y todo lo demás que vive la infancia, que es muy duro, que todo eso se podría evitar con maternidades deseadas, ¿no? Hay unos estudios muy dicientes sobre cómo las maternidades en la adolescencia son una consecuencia no, que generan pobreza, o sea, como que es una de las características que hace que las mujeres mundialmente empobrezcan, pues porque te retiras de tus estudios, tienes menos facilidad para trabajar, no eres propietaria. Las mujeres en el mundo no somos ni propietarias, ni tenemos tierra, ni tenemos maquinaria, o sea, como que proporcionalmente estamos muy desventajadas en términos económicos, y eso lo agudiza un embarazo temprano o muchos embarazos no planeados por esta cosa de no tener acceso a la educación sexual. Ahí siempre está el caso que a mí me gusta un montón, que es el de este profesor del premio Compartir al Maestro de hace como 3 años, que cambió los índices de embarazos en su colegio a 0, o sea, de 70, creo, embarazos adolescentes que había en el colegio, pasó a 0, una cosa así, de pronto me estoy equivocando en la cifra, pero es así muy impresionante, y todo lo hizo replanteando la educación sexual entre sus estudiantes niños y niñas, no solamente con las niñas, a partir del feminismo y de los estudios de género, de decir, tú tienes derecho a decidir cuándo, cómo, el sexo no es una pruebita, debes disfrutar la sexualidad, no desde esta cosa punitiva un poco como y asustadora de no tengas sexo porque se te pega una enfermedad de transmisión o quedas embarazada, es las únicas opciones, no, el sexo es algo maravilloso y es para disfrutarlo, pero conociendo tu cuerpo y decidiendo sobre él. Claro, me parece súper chévere, Lau, todo lo que estás explicando, porque siento que todos los temas están supremamente unidos, y como la invitación es a que realmente debemos aprender y ver que la sociedad está evolucionando a algo, y que entre más sepamos,
pues mejores decisiones podemos tomar y que si de pronto queremos tener hijos por una decisión nosotros, podamos enseñarles a esas personas también a tomar mejores decisiones. Y esto suena cliché, pero pues si hay mejores decisiones de una generación a otra, pues la sociedad va a ser mejor. Sí, seguramente más feliz, o sea, y sí vayámonos a todos los lugares comunes, pero seguro saldrá el arco iris, o sea, en serio, será Obvio. más lindo porque es más justo, ¿no? Es una idea de justicia, de respeto por la otra, por el otro, y en este tema de la reproducción, bueno, por eso yo hago parte de lo que de una plataforma aquí en Colombia que se llama la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Colombia, que es un tema que tristemente se vuelve controversial porque pues es muy mediático y porque es un país muy religioso, no necesariamente que la religión sea el problema, sino porque hay unas ideas muy limitadas sobre lo que debe ser una mujer, pero nosotras en la campaña lo que hacemos también es educar acerca de la sexualidad en general, de los derechos que tenemos como mujeres y de las personas con la capacidad de gestar y de eso, de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo informadas, seguras, felices, de disfrute de la vida y creo que eso definitivamente impacta al mundo de una manera muy positiva. Lau, muchísimas gracias por darme esta entrevista. Creo que muchas personas acá van a quedar con muchas cosas que quisieran averiguar. No sé si tú me puedes dar algunas páginas, algunas cuentas o algunas personas a las que puedan, digamos, acudir para aprender mucho más sobre estos temas. Bueno, la primera sería la de la que acabo de mencionar de la campaña, que ahí pues hacemos información no solamente sobre temas de aborto, que ese es como el objetivo, pero es de derechos sexuales y reproductivos, que en Instagram y en Twitter es @aborto_legalcol. Ese es como sobre ese tema. Y sobre feminismo hay 20.000 personas. A mí me gusta mucho como escuchar diferentes voces. Me gustan lo que hacen compañeras con un podcast, por ejemplo, que se llama Laraca Radio. Me gusta lo que hacen un colectivo de Medellín que se llama Hiedras, por ejemplo, que ellas hacen hasta caracterización de las olas del feminismo y hacen todo esto en Instagram, ¿no? Como que hacen posts súper explicativos de esto. Bueno, hay de todo, pero sí, me parece que por ahí se puede empezar. Muchísimas gracias, Lau. Bueno, Silvi, muchísimas gracias. Me encanta que me hayas invitado. Y ustedes ya saben, entre más sepamos, el mundo sí va a ser más bonito. Muchas gracias por acompañarme y si te gustó este capítulo, no dudes en compartirlo. Nos oímos en las próximas 11.